Presidente de la República, nos acompaña el expresidente y ex asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, el coronel Lucio Gutiérrez Huerbúa, con quien hablaremos sobre la ley de inteligencia que fue publicada en el registro oficial este miércoles 11 de junio. Con 77 votos, esta norma fue aprobada por la Asamblea y entre los artículos consta un fondo permanente de gastos que no se someterá a normas tributarias y nuevas identidades. Ya lo había dicho Alex hace unos minutos, y ya tenemos, mejor dicho, al ingeniero Lucio Gutiérrez con nosotros. Bienvenido, ingeniero expresidente. Buenos días. Lucio Gutiérrez, bienvenido aquí a la 96.9. Buen día, ingeniero. No se le escucha, presidente. Ahí. A ver, creo que ahora sí. Buenos días, Ahí muchas estamos. gracias. Ajuste bien el cable, pues, ingeniero. A la 96.9, un gusto inmenso a través de ustedes saludar a todos los ecuatorianos. Desde ya, la ley de inteligencia, ¿cómo la ve? De seguro usted lo ha analizado. Sabemos que tiene mucha experiencia como exmilitar y llevar al mando algo en el que no es cuestión de ponerse un uniforme, sino también ver todos los parámetros para uno no verse afectado en las cosas en las que enfrenta. Entendemos que esta ley va a ayudar mucho para el país en cuanto a la inseguridad que tanto nos afecta a los ecuatorianos. Buenos días. Buenos días. En términos generales, la inteligencia son los ojos y oídos de una nación, de un comandante, de un presidente de la República. Así como se dice que la información es poder, igualmente sin inteligencia no se puede tomar ninguna decisión acertada. Y la inteligencia hay que utilizar en todos los ámbitos, en la parte comercial, y sobre todo pues en los temas de seguridad nacional. Ahora es muy necesaria, creo que más que nunca, dada la inseguridad por la que está atravesando el Ecuador. Y poniendo definitivamente en la balanza, la ley de inteligencia es muy positiva, repito, para todos los ecuatorianos. Obviamente hay gente que hace críticas porque toda ley es perfectible, toda ley se puede mejorar. A mí también me preocupa un poco el tema de gastos reservados que se van a utilizar, gastos que una vez que los revise el Contralor, las facturas se van a quemar. Yo pienso que esos temas deben ser analizados con un poquito más de detenimiento para evitar sobreprecios, para evitar temas de corrupción. Otro asunto que también pues podría ser mejorado son los requisitos, por ejemplo, para el que vaya a dirigir el SNAI, el Sistema Nacional de justamente Inteligencia Estratégica. Hay que poner un poco más de requisitos, no puede ser requisitos muy generales, porque obviamente pues en una posición tan estratégica, tan importante, hay que ser un poquito más exigentes en el tema de requisitos. Esto pues como temas generales para iniciar esta conversación. Yo estaba pensando también que dentro de la información el registro civil tiene que también dar apertura a los datos, son intrínsecos de cada persona, pero también se está violentando la información en la que, por supuesto, a nadie le va a gustar que el otro lo sepa. Por supuesto, yo no soy un sujeto a que me investiguen, y ahí viene un asunto en que en la parte legal yo también tengo que responder cuando no he tenido nada que ver con asuntos en cuanto a la delincuencia. Porque entendemos también que en operativos que se realizan en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, el policía cuando allana también se equivoca y muchas personas resultan afectadas. Eso también tiene que ver mucho en inteligencia, porque en inteligencia hay que ser muy equilibrado. Sí, asimismo, hablando en términos generales y colocando en una balanza las ventajas y las desventajas, pienso que también es positivo este tema de los allanamientos, porque en forma general las personas de bien, si vienen a mi casa, allanan mi casa, vienen a investigar, uno les recibe y ustedes igual, señores de la policía, señores que están investigando, vengan, pasen, revisen, uno no tiene problema. Al que le preocupa es aquel que va siempre por el camino torcido, como se suele decir, el que va por la izquierda, ese es el que va a estar preocupado.
Igualmente, otra cosa que preocupa, pero al final del día yo pienso que también sigue siendo positiva, pero al mencionar estos temas hay que buscarle una solución. Es el acceso a los datos, a la información. De la misma manera, si uno no tiene nada que ocultar, que vengan, que revisen mis cuentas, que ingresen a todas mis actividades comerciales, no hay ningún problema. Pero aquellos que siempre pues están desviando fondos o aquellos que tienen vínculos, ya entrando más en materia, en temas de grupos de delincuencia organizada, aquellos que tienen vínculos con los carteles de la droga van a poner el grito en el cielo, se van a oponer, no quieren que les investiguen. Entonces, pues, eso por un lado. Pero por otro lado, les decía siempre, hay este tema de que pueden haber excesos y es por eso que se requiere gente muy preparada, gente equilibrada, gente que no se vaya a dejar utilizar política ni ideológicamente, sino que actúe únicamente de acuerdo a los intereses nacionales. Si hay que investigar a una persona, pues que lo investiguen, pero que no vayan a mal utilizar esa investigación. Entonces, si la mal utilizan, debería haber una posible sanción para esas personas que están mal utilizando la información. Siempre va a haber ese tema negativo. Cuando hay una guerra, pues mueren inocentes y también mueren culpables. En los bombardeos a veces mueren niños, a veces mueren mujeres, mueren ancianos, pero son medidas que toman las naciones por su seguridad. Sin embargo, pues hoy tenemos tecnología, tenemos la madurez suficiente para reducir esos efectos negativos que la aplicación de esta ley de inteligencia podría traerle al país. Pero, ingeniero, justamente quería consultarle sobre eso, porque muchos dicen, bueno, a momentos difíciles, decisiones difíciles y estrategias difíciles que no a todos les va a gustar. Pero también el doble filo, otros comentan, porque se lo puede utilizar políticamente para perseguir opositores políticos a quienes simplemente no estén de acuerdo con las políticas o las posturas de un gobierno. Y no hablemos de sino el que queda al futuro. Digamos que en no pase, ¿no? Que la gente esté confiada que, bueno, por la popularidad del presidente, etcétera, la gente diga, no, el presidente no va a utilizar para temas políticos ni perseguir a periodistas, líderes de opinión, partidos contrarios, etcétera. Pero esa ley va a permanecer. ¿Cómo hacer para que de aquí al futuro o incluso al presente, a quienes tengan todavía reparos, no afecte y no sea utilizada como un arma para estos otros fines que no son el tema de la seguridad? Mire, cuando se utilizan adecuadamente las leyes, no pasa nada. Los que se resienten obviamente son los afectados. En este momento, pues yo recuerdo, cuando era presidente, teníamos la ley de la AGD que permitía realizar incautaciones. Utilizando adecuadamente esa ley, en nuestro gobierno recuperamos alrededor de $1.000 millones de la plata que robaron los banqueros cuando hubo el feriado bancario, cuando congelaron el depósito de todos los ecuatorianos en los bancos. El robo total fue de alrededor de $8.000 millones. Se recuperó esos 1.000 millones en mi gobierno, queríamos recuperar más, ya no tuvimos tiempo, recuperamos esos 1.000 millones y se entregaron a sus legítimos dueños, los depositantes. Los que se molestaron, obviamente, fueron aquellos vinculados a los banqueros y por eso pues también tuvieron una reacción que en definitiva terminaron con el gobierno que estaba haciendo bien las cosas. Entonces siempre va a haber reacciones a una acción que se realice. Por eso pues con todas esas experiencias, lo que se debería, una vez que se comience a aplicar la ley, deberíamos ir viendo, anotando, la gente del gobierno, anotando los problemas que existen para buscarle una solución, para ponerle ciertos límites a las acciones para evitar abusos, sobre todo para evitar que se utilice, que ese sí es el problema de toda ley, que se utilice de manera política o como persecución ideológica. Eso tiene que quedar totalmente desterrado y también pues prever sanciones severas si es que eso ocurriría
para las personas que mal utilizan la inteligencia. Pero aquí siempre viene la comparación. Los carros atropellan a las personas, pero no porque el carro atropelle a las personas vamos a decir prohibido utilizar carros. Hay que utilizar medidas de seguridad, los semáforos, los pasos cebra, educar a la gente, capacitar a la gente y también capacitar a los choferes, hacer las pruebas de alcocheck para que no maten a la gente. Pero siempre va a haber gente irresponsable, choferes irresponsables que se emborrachan, manejan vehículos y atropellan a la gente, o que van con el celular escribiendo mensajes y se chocan o se han volcado. Eso siempre va a haber. Y con la aplicación de esta ley de inteligencia van a haber problemas. Pero insisto, uno siempre tiene que ver el bien general. Y esto, más que nada, en esta situación actual, es muy importante. Porque la idea es ir cortando abastecimientos, ir cortando la parte logística a todos estos grupos de delincuencia organizada, a estos grupos criminales que nos tienen en zozobra a los ecuatorianos. Ya no podemos, como antes, salir tranquilamente a la calle con la familia, a disfrutar en un restaurante, a irse a la playa, porque por todo lado está la delincuencia, los secuestros, y tenemos estos jueces y fiscales también corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes. Entonces, hacia allá debe orientarse leyes como esta ley de inteligencia, como la otra ley de solidaridad, que justamente va a investigar los recursos, los bienes, los vínculos que pueden tener estos grupos de delincuencia organizada entre sí, con la narcominería ilegal, por ejemplo. Así que tenemos que verle desde ese punto de vista como nación, como país, y siempre poniéndonos en el lado positivo, siempre pensando en bien del gobierno, que el gobierno no va a utilizar. Pero coincido plenamente con lo que decía Sofía, este gobierno no se va a quedar toda la vida. Después puede venir un gobierno que fue muy abusivo, como por ejemplo el gobierno de el ahora presidente prófugo de la justicia, me refiero a Rafael Correa, en manos de gente de esa naturaleza que han defendido a los grupos de delincuencia organizada, que han permitido que se robustezcan estos grupos de delincuencia organizada. Realmente puede ser un arma letal en contra de los ecuatorianos. Pero también ahí viene la responsabilidad como electores de los ecuatorianos. Si queremos recuperar la paz, la tranquilidad, tenemos que votar bien. No debemos dejarnos comprar el voto, la conciencia, con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra, sino el pueblo también tiene que compenetrarse más en la actividad política para elegir adecuadamente. Como decía Platón hace más de 2000 años, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Porque a veces nos desentendemos, la gente pobre dice, yo si no trabajo no como, a mí no me importa, sea cual sea el presidente. Los jóvenes están más interesados en las redes sociales y no les interesa la política. Pero los más afectados por la mala elección de un presidente, de un alcalde, de un prefecto, es justamente la gente pobre, porque el poco trabajo que tenían con la elección de un mal presidente, después ya no van a tener trabajo. Y también son los jóvenes, porque cuando adquieren responsabilidades, se casan, tienen una familia, buscan trabajo, no tienen empleo, no tienen trabajo porque eligieron mal a las autoridades. Entonces, este es un compromiso de todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos tenemos que dejar nuestra posición de confort, y en esta situación dura, difícil, de inseguridad ciudadana, de desempleo, de falta de oportunidades, tenemos que unirnos todos los ecuatorianos para elegir bien y también para estar vigilantes de que leyes como esta de inteligencia que se acaba de aprobar sean bien utilizadas, no sean mal utilizadas. Ingeniero, hay que estar vigilantes, pero bien informados. Bien, son las 7:22 minutos, estamos con el ingeniero Lucio Gutiérrez, tratando el tema de la ley de inteligencia. Nuestra compañera Catherine tiene una pregunta, ingeniero. Ingeniero, ¿cómo le va? Le saluda a Catherine Mata. Hay tres elementos que me parecen que son sumamente importantes traerlos a colación. Lo primero que dijo Sofía me pareció sumamente adecuado. Hay que pensar no solamente en el presente, sino en el futuro. Usted, que fue presidente de la República, citó una normativa, una institución que al inicio efectivamente hizo un buen papel, que fue la AGD, pero luego fue trastocada. Justamente lo que dijo Sofía se aplica perfectamente en lo que usted mencionó dentro de su intervención. Es decir, que sí estamos corriendo el riesgo que esta misma normativa
hoy, que es expedida, que ya está, que ya está en el registro oficial, mañana puede ser muy mal utilizada. Lo segundo, apreciado ingeniero, hay dos elementos esenciales que están en este momento quitándose de la mano a los jueces, que es el tema de la incineración de las evidencias, que ahora la va a tener la Contraloría. Recordemos que antes lo hacían los juzgados como autoridades competentes. Ahora resulta que lo va a hacer la Contraloría y es realmente las evidencias que se acojan luego de información recabada, ingeniero. Entonces, esto a mí me parece que tanto aquello como lo de los allanamientos y la revisión de información y las comunicaciones de las personas naturales y jurídicas sin una orden judicial, estamos ahí eso estamos hilando fino, es muy delicado. Es un arma que se le da al otro lado, es decir, al otro bando, por decirlo así, es decir, a las ideologías diferentes. Es un arma para el futuro. No es tan fácil de simplemente poner una normativa de este tipo. Le está dando un arma muy, pero muy fuerte y potente a otra ideología o a una ideología igual pero con diferentes intereses. Y lo tercero, no menos importante, es el tema del presupuesto, que también me parece interesante, que ahora los gastos reservados van a ser utilizados de una forma pues diferente. Yo creo que en todo ese tema, esos tres elementos que son sumamente importantes, yo sí quisiera que usted nos diera, en cuanto a todo lo que le estoy diciendo, nos responda a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que realmente la ley de inteligencia viene a cambiar o a mejorar o a resolver la situación de violencia que es la prioridad que hay que en este momento terminar y exterminar en nuestro país? ¿Realmente es una ley que va a ayudarnos a los ecuatorianos a tener cierta tranquilidad con todo lo que está sucediendo en nuestras calles? Ingeniero, por favor. Sí, pensando como buen ciudadano, como somos la mayoría de ecuatorianos, la respuesta es sí. Yo pienso que va a ayudar mucho en la solución de la actual situación de inseguridad ciudadana. Pero como usted bien decía, tal vez no calificarle todavía como una arma. Yo diría, es una herramienta, como por ejemplo un machete. Bien utilizado, le sirve al agricultor. Pero también el machete puede ser mal utilizado como una arma para asaltar. Entonces, siempre pues una moneda tiene dos caras, un cuchillo tiene dos filos. Lo que debemos de estar es, como decía Alex, los ecuatorianos bien informados a través de la 96.9 y estar vigilantes. Ingeniero, ¿qué piensa usted sobre los cambios de la Constitución de la República? ¿Qué piensa? ¿Usted no cree que debemos de primero pensar en esos cambios antes de pensar en cambiar tanta normativa en este momento? Porque usted se va a dar cuenta que esta ley de inteligencia se contrapone con la Constitución de la República. Usted que ya fue presidente de la República me entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Van a haber algunas acciones de protección en contra de esta ley de inteligencia, estoy segura. Soy abogada y conozco a mis colegas, así que esto va a hacer a millares surgir. Le pregunto, ingeniero, ¿usted no cree que primero ya deberíamos de pensar en un cambio de la Constitución de la República para continuar el cambio del andamiaje jurídico en nuestro país? Ingeniero. Sí, Katy, de acuerdo con lo que usted menciona, y como decía también hace un momento, toda acción va a generar una reacción. Pueden haber juicios, demandas en contra del Estado si es que se mal utiliza la ley. Por eso justamente hay que poner defensas para que esta ley no sea utilizada de manera ideológica, no sea utilizada de manera política, no sea utilizada para perseguir políticamente. Y también insisto y coincido con usted, algo que sí me preocupa es que como son gastos reservados, y si bien es cierto que van a ser controlados por la Contraloría, pero tampoco eso es una garantía. Yo mismo he presentado algunas denuncias a la Contraloría y a veces se dan las vueltas. Así no nos olvidemos que tenemos dos contralores, los anteriores, que están presos. Así es. Entonces tampoco es una garantía el tema de que van a ser revisados por la Contraloría y las facturas tienen que ser desaparecidas, quemadas. Creo que hay que buscar una mayor forma para evitar que se roben nuestro dinero, porque nosotros estamos bien confiados en que la ley va a ser útil, va a ser positiva, pensando como la gente de bien, pero no sabemos cómo van a actuar los que están ejecutando esa ley
y pueden aprovecharse de que son gastos reservados y pueden mal utilizar esos gastos reservados. Por otro lado, también coincido plenamente con usted, Katy, en que se requiere cambiar de manera total. Esa es ya nuestra posición como Partido Sociedad Patriótica, la lista número 3. Desde hace más de una década venimos proponiendo que las instituciones democráticas colapsaron, no dan más. El país necesita una nueva institucionalidad democrática, pero también lo hemos dicho, el peor camino es una constituyente, porque a través de una constituyente no van a haber cambios positivos en beneficio del país. Nosotros tenemos como propuesta que el presidente de la República, parece que ahora ya no va a ser posible, ojalá el próximo presidente en los 3 primeros meses de su gobierno, luego de socializar una nueva constitución, un nuevo código orgánico integral penal, un nuevo código de la democracia, leyes a favor de la ciudadanía, leyes severas en contra de los delincuentes, los ecuatorianos aprobemos en una mega consulta popular. Porque, por ejemplo, proyectos que yo he presentado en la Asamblea están ahí durmiendo. He presentado enmiendas a la Constitución para que la gente que tenga glosa, grilletes, antecedentes penales no puedan ser candidatos. He presentado también reformas al Código Orgánico Integral Penal para sancionar de manera drástica a todos los políticos ladrones de fondos públicos con cadena perpetua, para que el político entienda que el poder es para servir, no para robar. Si robo, pues cadena perpetua. Y hay un estímulo: si devuelvo la plata robada, me quedo con 10 años de cárcel. Pero ¿para qué robar si la plata no la voy a disfrutar? Que lastimosamente, lastimosamente, al menos lo que usted ha propuesto, hay que tener muy presente en lo que nos identificamos en este país, y no lo digo por cuestionarlo, sino más bien que ciertas carpetas o propuestas deben ser apoyadas con ayuda política para que ésta sea considerada. Sí, están ahí durmiendo en la Asamblea Nacional. También la propuesta de cadena perpetua, sí, pero drástica, para jueces y fiscales corruptos que primero extorsionan a la gente, cobran por las sentencias, y segundo, a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes. Los policías, los militares capturan a los delincuentes, a los sicarios, y en menos de 24 horas están otra vez en libertad cometiendo delitos. Esto es terrible. Esto desalienta a la población y se convierten en los mejores aliados de la inseguridad ciudadana. Y también propuse cadena perpetua para sicarios, violadores, terroristas, criminales, para que también el criminal piense 10 veces antes de matarle a una persona, porque si lo hace, ya nunca más saldrá en libertad, se quedará con cadena perpetua, y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la comida y para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Propuestas como estas, radicales, pero son necesarias, presentadas hace año 8 meses, pero el presidente de la comisión, cuando yo estuve de asambleísta, era un correísta, y hablaban de regresión de derechos. Se preocupan de los derechos de los delincuentes y no de los derechos de la inmensa mayoría de ecuatorianos que no queremos vivir con esta zozobra, con este terror. Queremos que las leyes sean claras. Si yo cometo un delito, voy a la sanción. Igual habíamos presentado las propuestas para que se sancione a una persona por el delito, no por la edad, porque les mal utilizan a los adolescentes de 14, de 15 años como gatilleros, como sicarios, porque obviamente las sanciones son realmente risibles. Ese niño que en Guayaquil asesinó al chofer de un bus y no le importó las súplicas de la pobre hija que le pedía que no le mate al papá, le mató al papá, no sabemos, a lo mejor está libre, a lo mejor está cometiendo más delitos. Esto es lo que le hace mal al país, y por eso decía, pues, los ciudadanos debemos de estar bien informados, como ustedes mencionaban, atentos y también exigiendo cambios y que las leyes sean bien aplicadas. Sí me preocupa también, para terminar la entrevista, esta ley de inteligencia, porque no necesariamente con el actual gobierno, tal vez a futuro podría ser mal utilizada como una herramienta de persecución política, y eso sería el remedio peor que la enfermedad. Sí, justamente lo que dijo Sofía hace un momento, y lo estábamos justamente observando con la misma intervención suya, Sofía. Sí, yo lo comentaba, pero también dije que
a momentos difíciles hay que tomar decisiones difíciles. Entonces, sí es como que es una línea delgada entre qué hacemos, ¿no? Como país, y bueno, ya se ha tomado la decisión en Asamblea Nacional, el presidente de la República lo ha también ya aprobado, pero hay otra cosa que, ingeniero, antes de terminar la entrevista, porque sé que tiene ya poquito tiempo, usted nos ha dado una salida, una consulta popular con una nueva constitución, unas nuevas leyes, me parece perfecto. Singapur tuvo un crecimiento fenomenal en menos de 50 años justamente por hacer cambios drásticos a las leyes y a todo lo demás, pero la institucionalidad es lo que también nos preocupa a nosotros, y más que nada cuando hay recursos de la criminalidad dentro del país, y que no solamente está dentro, sino que vienen desde afuera, ¿no? Porque es un problema regional que lamentablemente nosotros hemos también sido consecuencia por el tema geográfico, etcétera. ¿Qué opción nos da para eso? Ya está la propuesta de la ayuda extranjera, pero usted como militar, militar en servicio pasivo, y también como expresidente de la República, que tiene una vasta experiencia, ¿qué puede darnos de solución, qué propuestas nos puede dar con respecto a esto, ingeniero? A ver, estos delitos, especialmente el del narcotráfico, estos grupos de delincuencia organizada, tienen vinculaciones con el exterior, tienen apoyo tecnológico. En el caso del narcotráfico, la droga viene de Colombia, viene de Perú, y del Ecuador va a México, también viene de México al Ecuador, del Ecuador va a Estados Unidos, va a Europa. Entonces están inmersos varios países, y se requiere pues justamente para enfrentar adecuadamente a esas amenazas esta cooperación internacional. Son decisiones soberanas las que toman los países para la cooperación internacional, como por ejemplo teníamos el acuerdo o el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta, con técnicos extranjeros, se combata a los carteles de la droga utilizando tecnología. Vino Rafael Correa, convenció a alguna gente que por soberanía el Ecuador no podía mantener extranjeros en una base militar ecuatoriana. Utilizó el concepto de soberanía, o mal utilizó el concepto de soberanía, porque al mismo tiempo Rafael Correa, con la complicidad de los mandos militares y policiales de la época, permitía que se viole el territorio nacional en una acción de altísima traición a la patria, el destacamento de Angostura, en donde estaban las FARC, y desde territorio ecuatoriano se llevaban acciones en contra de Colombia, a tal punto que tuvimos que sufrir la humillación, la vergüenza nacional e internacional de que nos bombardearon y no pudimos hacer nada. Es como que a una persona vaya alguien y le abofetee en la cara, le patee en el piso, y la persona por temor no se pueda defender. Fue terrible lo que sucedió por la altísima traición a la patria de Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, pero también de los mandos militares que permitieron, por mantenerse de comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, del Comando Conjunto, agacharon la cabeza y permitieron que se cometa esa altísima traición a la patria. Entonces, miren cómo se mal utiliza el concepto de soberanía. En unos casos, desde la base de Manta, se estaba luchando contra los carteles de la droga y había una relativa seguridad en el país. Salieron de la base de Manta los técnicos norteamericanos y en lo que se convirtió el Ecuador. Y bueno, hubo otras decisiones que tomó Rafael Correa a favor de los carteles de la droga, como colocar en la Constitución de la República el concepto de ciudadanía universal. Yo también presenté una enmienda que está ahí pues ya año 8 meses, para que en lugar de ciudadanía universal, en ese artículo 416, numeral 6, diga: el Ecuador reconoce y regula la libre movilidad humana. Apoyamos, reconocemos la migración como una actividad humana prácticamente desde el inicio de la humanidad, pero nos reservamos el derecho de pedir el pasado judicial, de decirle: señor, usted es bienvenido, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Con ese concepto de ciudadanía universal, aquí vinieron delincuentes, narcotraficantes, nadie les pedía papeles, y se implantaron en el Ecuador y le convirtieron a nuestro país en un basurero de la delincuencia internacional. Terrible. Y un paraíso. Ha reforzado Un año, 8 meses entonces, ingeniero, presentar esa enmienda. Bueno, esperemos que dentro de lo que usted ha propuesto ya no pase más tiempo, y todo con la finalidad de ver
otra cara en este país. Son las 7 No de la quiero mañana hacer- con 37 minutos. No quiero hacer Última- preguntas, pero no quiero hacer preguntas, solamente le quiero definir lo que usted acaba de decir, y es que usted ha reforzado el concepto que Sofía lo mencionó hace un momento y me dejó más preocupada, porque en serio que los conceptos sí se pueden trastocar en el camino. Entonces, que sea esta entrevista, ingeniero y compañeros, un llamado al gobierno actual a que realmente haya algún candado que se pueda hacer para que esta ley de inteligencia no se trastoque luego y que Claro. luego se convierta, como usted bien lo dijo, ingeniero, una herramienta que En- luego hoy es herramienta, mañana va a ser arma Claro. para perseguir. Al menos Entonces, también en el plano eso. periodístico nos vamos a ver afectados. ¿Lo sabía usted? Así es, Así, muchísimo. así es. Así que vamos haciendo que esta Ok. entrevista sirva para ese llamado importante. Sí. Queremos Gracias. agradecerle, ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Gracias por su intervención. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Bueno, vamos lastimosamente a ponerle punto final a este espacio informativo porque Sí. vienen compañeros Saludos, de voces y ingeniero. opiniones. Nos hubiera gustado tener más tiempo Muchas al gracias. ingeniero Claro. porque su experiencia sirve de mucho Así es. para Listo, toda que la tenga un buen comunidad. fin de semana, Gracias. ingeniero.